todo esto surgió en el año 2003. Eh, yo nací en Campaña, soy un mecánico jubilado, pero yo nací en Campaña, en la zona de Carapé. Mi padre era carrero, él tenía una carreta que con esa carreta él hacía viajes a Minas o a San Carlos, le quedaban unos 50 kilómetros, demoraba unos 3 días más o menos en venir, 3 días en regresar después de hacer las compras o Claro, claro. descargar, ¿no? Sí, 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 sí. Traía los productos de la campaña y llevaba los productos de almacén para los almacenes de ramos generales de la campaña. Así estuvo haciendo esos viajes, ¿viste? Hasta que yo tenía 5 años. Yo nací en 1942, es decir, tengo 76 años hoy en día. Buenísimo. Cuando yo tenía 5 años, mis padres se vienen para Mina, él vende la carreta y una herrería que tuvo también, compra un camioncito y con el camión ese sigue más o menos haciendo lo mismo que hacía con la carreta. Ahí yo hago escuela primaria hasta sexto año, después hago 3 años de tornería en la UTU y un año de electricidad y ahí empecé a trabajar ya hubo que entrar a trabajar porque Sí, no veníamos quedaba de otra. muy abajo, ¿no? Entonces trabajé en algunos talleres de mina como tornero y después ingresé en la fábrica de cemento Portland de ANCAP. Ahí trabajé 30 años y de ahí me jubilé. Después que me jubilé fue que empecé a hacer estas cosas Buenísimo. y todo esto surge porque mi padre queda viudo, después con 90 años fallece mi madre, que era un poquito menor que él, pero papá quedó muy, muy mal después que le faltó la compañera de toda la Claro, vida, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces se venía para acá muy bajoneado y se me ponía a llorar y decía, extraño a María cuando me ayudaba allá afuera en Carapé, en la herrería y con la carreta. Y bueno, entonces Mirta, mi señora, le dice, Chocho, dice, ¿por qué no me hace una carreta chiquita para mí? ¿Viste? Como para tenerlo entretenido en Claro, sí, sí, algo. sí, sí. Y bueno, dice, te voy a hacer. Pero se fue y a los pocos días viene con unos palitos que no se parecía a nada, ¿viste? Porque con 90 años ya había Claro, perdido la habilidad manual y la vista también no era muy buena. Entonces le digo, no, papá, si vos me explicás cómo es una carreta, yo hago las piezas y vos me vas explicando cómo claro, se claro. arma. Y entonces le gustó la idea, averiguó dónde había una carreta que había sido de él, fuimos hasta allá, le sacamos una foto para, y le saqué las medidas, ¿viste? Para mantener la proporción. Y entonces eso fue lo primero que hice, que es la carreta La esa que está carrera. por ahí, pero está a escala real, ¿viste? De lo que es una carreta grande. Inclusive él me daba todos los detalles de las piezas, los largueros, los cabezales, las teleras, las piezas, los nombres de cada Sí, sí, pieza, sí, ¿no? sí. Mismo cuando le fuimos a poner el eje, las carretas eran todas de madera dura, de la pacho, una madera muy pesada. Entonces, cuando le vamos a poner el eje, dice, mira, Horacio, que el eje no va en la mitad de la carreta. El eje vos lo tenés que poner corrido, se pone corrido hacia adelante. Digo, bueno, pero decime por qué hay que ponerlo corrido. Claro. Dice, porque la carreta tiene que estar en perfecto balance cuando está vacía. Dice, porque si no, todo el peso del pértigo, que el pértigo es el palo largo ese que lleva donde va el yugo después y donde se unen los bueyes, eso también era de madera dura y era muy pesado. Sí, Si vos le sí. pones el eje en la mitad de la carreta, todo el peso del pértigo lo tienen que soportar los bueyes en la nuca. Oh. Entonces, dice, vos tenés que correr el eje hacia adelante hasta que la carreta quede en perfecto Claro, medio balance, equilibrado ahí. bien equilibrado cuando está vacía. Dice después que la carreta está pronta, es la habilidad del carrero cargarla también equilibrada para que no le dé peso sobre la nuca de los bueyes Todo o un que le tema. tire la cabeza para arriba, Es ¿no? todo un tema, mirá. En- Yo no en- entiendo nada de eso, ¿viste? Pero ahora que me decís, bueno, y no, vos no sabés sabía. que eh, yo después que me dijo eso papá, bueno, lo hicimos tal cual, ¿no? El eje le quedó la carreta en perfecto balance. Y después, carreta que he visto por ahí, carreta, viste, que te llama la atención. Claro, claro, claro. Entonces Sí. me he fijado y sí, la rueda está más cerca, un poquito más cerca de adelante que de atrás de esta parte Sí, del sí, sí, cabezal, sí. ¿no? Entonces, y es por eso, porque uno si ve una cosa ahí, de repente puede decir, ah, mira qué animales le erraron Claro, al claro. eje, ¿no? Mirá, por Pero eso. todo tiene su, Su lógica. su razón de ser, Razón de claro que ser. sí.
Y Buenísimo. bueno, y después que hice la carreta, ¿viste? Seguí con otras cosas de campaña, porque yo, a pesar de haberme venido con 5 años, ya te digo, mi familia era muy pobre, yo nací en un rancho de terrón con piso de tierra y alumbrado con candiles o alguna lamparita querosén. En las vacaciones mis padres me mandaban a las casas de mis abuelos, ¿viste? Pasaba los 3 meses allá, porque hacía, ellos alivianaban un poco la olla aquí Claro, también. sí, sí. Ahí va. Entonces me mandaban a la casa de los abuelos, que los abuelos estaban en mejores ¿Sos hijo posición. único o tenés más No, hermanos? tenía un hermano que falleció Ah, hace tiempo. Pero, viste, nos mandaban a los dos, éramos claro, chicos sí, y sí, nos sí. mandaban a los dos, uno para una casa de un tío, otro para la casa del otro, Claro. y ahí entonces seguí relacionándome con la campaña. Entonces, por eso, después de hacer la carreta, seguí con otras cosas de campaña, elemental, viste, sencillas, y después me fui metiendo un poquito cada vez más a lo hondo, a hacer Sí, es máquinas como más todo, cuando complicadas, más ¿viste? te Seguro. metes, más Te querés metés, saber, más más querés querés saber aprender. y querés Claro. más aprender, seguro, todo así. ¿Y su Buenísimo. papá le Así. ayudó con la carreta nada más o con todo lo que siguió después? ¿Cómo? ¿Su papá lo ayudó con la carreta nada más o con todo? Sí, después? con la carreta y algún dato de alguna otra cosa, ¿Y después ¿viste? ya salió solo? Y después sí, después solo. Después falleció él, ¿viste? A los 5 años. Ujú. Eso fue con 90 años, pero él tenía 92 cuando yo empecé esto, ¿viste? No quiere decir que fue al otro día de fallecer mi Claro. madre, sino que al tiempo, que él andaba mal. Y ya tenía 92 años y 3 años más y después fallece. Pero él me ayudó con la carreta, como te decía, y me daba datos de algunas otras cosas que yo le preguntaba, ¿no? Esto cómo era aquello. Buenísimo. Y o te decía, mira, en la casa de fulano había una de esas, ¿por qué no vas hasta allá a ver? ¿Viste? Claro. Entonces, Qué bien. Bueno, vamos a ver entonces de qué consiste las miniaturas. que él llevaba, ¿viste? La lata de querosén, los rollos de Querosén, sí, alambre, la barrica de hierba, la bolsa de galletas, de harina, los fideos, el barril del vino, todo eso que llevaban a los... Esto lo que explicabas hoy era esto, ¿no? De que claro. tiene un margen de... Seguro, lo que te explicaba yo es esta distancia, ¿viste? Entre Claro. esto y esto acá. Ahora está cargada la carreta, ¿no? Claro. Por eso no está en perfecto balance, pero esa es la distancia, ¿viste? Que se tiene que correr el eje para que quede la carreta estando así equilibrada. Bien. Y para cargarlo tiene estas partes que se llaman muchacho, un palo ahí y otro atrás. Que Mirá, no es, sabía que tenían... seguro, eso para cuando sacan los bueyes, largan los bueyes, ¿viste? La deja ahí. Y poderla cargar queda apoyada con eso. Se le pone un calzo para que tiene ahí, que ese es el juego que tiene que tener para cuando el carrero está cargando, venir y tantear el pértigo a ver si está claro. para abajo o para arriba, ¿viste? Entonces ahí sabe que tiene que cargar más atrás o más adelante, ¿no? Bien. Y demás, toda la estructura de la carreta es muy pesada toda, porque es toda madera dura. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer cada miniatura? Mirá, hay cosas que te llevan 2, 3 meses, 4 meses a veces, algunas menos, ¿no? Las más sencillas te llevan menos, pero las más complicadas, 3 o 4 meses me han llevado, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es una máquina de desgranar maíz, esto se le daba manija, ¿viste? Por acá se introducía la espiga de maíz y lo desgranaba y el grano salía por ahí. Acá se ponía un cajón y ahí se juntaba el maíz desgranado, ¿no? ¿Eso de qué año estamos hablando más o menos? Yo qué sé, eso yo las conocí siendo guris chico, pero no sé de cuándo empezaron. Yo ya te digo, allá por la década del 50 ya existía esto. Y todavía se ve en alguna casa de campaña, en algún galpón, se ve esto, ¿viste? Nosotros la usábamos más para jugar, de repente darle manija, porque esto le dabas manija. ¿Cómo eran de tamaño? Yo te digo porque yo no sé nada de nada. ¿Cómo? Y tendrían un metro y algo de altura, ¿viste? Era una cosa, yo qué sé, de esta altura, ahí, 1 metro y algo. Buenísimo. Y unos 30 centímetros de ancho, será por 80 de largo, acá te voy a decir así. Sí. Y ahí se introducía la espiga de maíz, ¿viste? Esto se le daba manija. Inclusive algunas tenían como una tolva acá, como un medio embudo, te voy a decir, que echaban el maíz ahí a granel. No era espiga por espiga, claro. sino volcabas un cajón ahí arriba, entonces el maíz solo iba introduciéndose ahí, ¿no? Esto otro que tenemos por acá es una piedra de afilar.
también a pedal, Ah, ¿viste? bien. Esto se le daba con el pie, era más o menos el mismo tamaño de eso, Claro. ¿viste? ¿Entendés? A una altura de 1 metro Esa más o yo la menos. llegué a ver, pero en bicicleta. Las ponían en la Claro, Sí, bicicleta que con ahora, los pesaban, pedales. pesaban. ahora andan en bicicleta. Sí. Estas no, eran estacionarios, ¿viste? Estaban en la casa o en la herrería, ¿viste? Y había que darle con el pie y eso giraba y Sí, ahí sí. afilaba la herramienta, ¿no? Esta es la máquina del colchonero, la de cardar la lana, porque antes los colchones eran de lana, ¿viste? Entonces la lana se apelmazaba, se llamaba, que se endurecía y se formaban como cordones. Entonces venía el colchonero, te desarmaba el colchón con una máquina, traía una máquina de esta que se llama cardadora. Él se sentaba acá, con una mano le daba el balancín este y con la otra iba echando la lana. Mirá vos. Esto tiene como una especie de clavos ahí, ¿viste? En la base Sí. y, Ah, claro. y en el balancín también. Ah, mirá. Entonces eso, al ir, tú metías la Sí, lana sí. ahí y eso la iba abriendo y te la dejaba sueltita la lana. Por allá hay una foto de un colchonero, ¿viste? Que está Ah, sí, ahí abajo de Sí. la Ah, tienda. ahí sí, lo veo ahí. seguro. Ahí está. Eso era el trabajo de los colchoneros, ¿viste? Después le cambiaban el cotín, que era la parte del forro del colchón, Y ya y, está. y con eso seguro. Lo cosían, ¿viste? Y después le ponían unos bastos que le llamaban, que cada tanto le ponían cosían un botón acá arriba y pasaban para abajo y le ponían otro de allá. Ah, sí, Cada yo llegué a tanto, ver esos colchones. Sí. seguro, que eso es para que, porque si no quedaba como una bolsa, y Claro, si tú lo claro. ponías vertical se caía todo. Entonces eso mantenía la Que estructura, esté, que claro. quedara quieto todo. Mirá. Muy bien. Esto es una cocina económica, ¿viste? La cocina a leña, la clásica cocina a leña. Esa también la llegué a ver. Mirá. Ah, Seguro. yo eso no. Yo sí. Pero todavía hay de esto. Sí, ay, sí. Esto es el Casas de cenicero. campo. En las casas de campo se ven, Sí. sí, se siguen. ¿Y cómo era que funcionaba? Y esto acá se le ponía leña, ¿viste? Y se prendía Ahí, fuego. no. Claro, en esta parte, esto era el hogar y abajo era el cenicero para juntar la ceniza Ah, mirá. después que se quemaban las brasas, ¿viste? Entonces, acá tenía una hornalla también que ahí salía el fuego directo arriba. Tú podías poner una olla ahí directa si querías fuego rápido y si no le ponías la tapa ahí, que eran varios aros, eso, ¿entendés? De acuerdo al diámetro del tacho que tú ibas a poner. Podías un aro o dos o tres o lo tapabas todo y ahí el fuego te le daba directamente de abajo. Y esto era el horno para cocinar. Esta cocina se llama de tiraje entero porque acá se le metía la leña, entonces el fuego ardía ahí, pero tenía que dar la vuelta todo el calor o el humo, ¿viste? Alrededor del horno y por debajo del horno y recién ahí salía a la Toda chimenea, una vuelta. toda la vuelta. Ah, Entonces eso era lo que calentaba el horno, ¿viste? Y que no era necesario que le echaras brasa, porque si no había que sacar brasas de acá y ponerle brasas adentro claro, del horno sacarle. para hacer el asado o el pan. Pero las que eran de tiraje entero se llamaba, daba toda la vuelta y recién ahí venía a la Ahí la chimenea para que chimenea. saliera. Eso era las cocinas que habían en campaña. La de medio tiraje le hacía el fuego acá y la chimenea la tenía allí y pasaba por arriba nomás y se iba el calor, ¿entendés? Entonces la parte de abajo del horno estaba fría y había que meterle brasa adentro. Esto es un arado de mancera. Eso sí lo he visto yo. Bueno, esto, ¿viste? Esto era tirado por bueyes o por Claro, por caballo caballo. para hacer el surco. Acá lo llevaba el chacarero, vamos a decir así. Y atrás iba haciendo un surco y atrás de él tenía que venir. Tenía que poner la semilla, ¿no? Seguro, atrás de él tenía que venir o el hijo, la hija o la esposa con el bolsito Sí. largando la semilla y después dar otra vuelta y hacer otro surco al lado para ir tapando. Entonces, Eso más o menos lo mismo, pero. esto es igual pero diferente. Igual que diferente. No, esto es más adelantado, ¿viste? Este ya tenía la sembradora acá, Sí. que vos ponías la semilla ahí, y esto abría dos surcos a la vez. Claro, Eh, más rápido. sí, más rápido, y viste, la sembradora era movida por una cadena que le daba el movimiento a la rueda. Acá tú echabas la semilla y en el fondo tenía un disco con varios agujeros y eso iba girando a medida que la cadena lo hacía, le daba movimiento. Y cuando enfrentaba un agujero de esos del disco con el de salida del depósito, dejaba caer un grano.
¿Entendés? Entonces, esto iba haciendo el primer surco, dejaba caer un grano y después venía la otra reja abriendo el otro surco y ya iba tapando el anterior. ¿Eso también lo llevaban los caballos o solo lo empujaban nada más? No, esto lo llevaban tirado, no, esto con bueyes, ¿Con bueyes? sí, dos ¿Tara? o tres yuntas por lo menos, porque era Oh. esto era más pesado, te das Sí, cuenta sí, que no, en más tierra grande, eso en la claro, tierra, sí, mucha Sí, la lo resistencia saca, que lo le saca hace, seguro. Claro. Entonces esto llevaba por lo menos tres yuntas de bueyes, ¿viste? Para poderlo llevar, ¿no? Y Buenísimo. acá iba así el operario que con esto, Sí, sí, ahí por eso. ahí regulaba con esa palanca, regulaba la altura de la rueda y eso era lo que le daba la profundidad al surco. ¿Qué un tema? Y de acá atrás lo timoneaba, esto era como el timón, que Sí, esta sí. rueda era loca, ¿viste? Entonces con esto él Lo llevaba para. lo llevaba, lo para- guiaba para que el Claro. surco quedara derecho, ¿no? Oh. Esto otro es una pastera, esta era tirada por caballo, siempre estamos hablando Siempre de caballo. de caballo o O bueyes. güey. Esto era tirada por caballo, ¿viste? El operario iba acá, Iba ahí. con esta palanca regulaba la altura del corte, lo que cortaba era esto, que era parecido en forma mucho más grande a una tijera de cortar el pelo, ¿viste? De esas eléctricas de hoy en Sí, sí, día, sí. porque lo que cortaba era esta cuchilla, que la rueda era la que le daba el movimiento al ir marchando, ¿viste? Ay, mirá. Para que eso mirá. cortara. ¿Viste? Eso iba marchando y la rueda al ir girando le daba el movimiento. ¿Entendés? Entonces eso cortaba el pasto, podía ser para limpiar un campo o podía ser para forraje, para tener para los animales en el invierno, ¿entendés? Entonces esto lo cortaba, ¿viste? La rueda le daba el movimiento a todo el sistema ahí. Sí, sí, sí. Eso cortaba el pasto, pero el pasto quedaba en la chacra, ¿entendés? Entonces, después de la pastera, venía este otro que era el rastrillo, también tirado por caballo, y también el operario El operario acá, ahí. y con este lo que hacía era juntar lo que el otro cortaba, ¿viste? Ahí bajaba el rastrillo, con Y ahí eso juntaba. iba juntando, cuando eso se llenaba, levantaba, dejaba el montón Y ahí y seguía con- seguía juntando. juntando lo demás, ¿no? Ah, mirá. Esto es el rastrillo. Y esa es la pastera que esto viene a ser algo parecido a como son ahora las rotativas, ¿viste? Que van atrás del tractor Sí, para sí, sí. limpiar Sí, las máquinas grandotas. seguro. Esta otra que tenemos acá es una parecida a la pastera, Ah, pero pero esa tiene más sí, cosas, ¿no? sí, Esa esta hace tiene de más. todo. Esta lo que hacía era cortar el trigo. Esta es una segadora. Yo acá el trigo lo tengo atadito, lo que conseguí, porque si no se me sale. Pero esto también la rueda le daba el movimiento y movía, ¿viste? Todo el sistema. Mirá. Acá tiene la cuchilla, que era la que Ahí va. cortaba, ¿viste? Y este molinete lo que hacía era arrimar el trigo hasta la cuchilla lo cortaba y caía sobre esa cinta, caía en esa posición, todo Claro, el y trigo a la suelto, cinta la ¿viste? llevaba para allá. Y esa cinta lo llevaba, ¿viste? Y lo hacía subir ahí arriba, ¿viste? Ahora va a aparecer ahí. Aquí aparece atado, ¿entendés? Pero él en Pero sí viene suelto, venía ¿verdad? suelto todo y en esta posición, porque estaba sembrado así, la máquina lo cortaba, caía en esa posición y la cinta lo traía en esa posición hasta acá arriba. Entonces ahí, acá iba el operario que tenía unas palancas también, que con estas palancas, ¿viste? Él a medida que iba llenándose la mesa esta de trigo, estos brazos empezaban a formar el atado. Y el operario con esto arrimaba que los tronquitos quedaran todos parejos y cuando esto se llenaba ahí, entonces tenía otra palanca acá que terminaba de hacer el atado y ahí esa misma palanca tenía una aguja que le daba un medio bozal, se llamaba, ¿viste? Una media vuelta al atado y la misma máquina lo ataba a eso y lo Ya dejaba salía más o menos así. seguro y lo Mirá dejaba qué caer bien. a la tierra, ¿no? Ahí cada pocos metros caía otro atado, Súper ¿no? completo. ¿Eh? Muy Súper bueno. completo. Seguro, era completa. Ella lo cortaba y te lo ataba y te lo largaba ahí. Qué bueno. Muy bien.